Y ya estamos en comunicación además para hablar del nuevo Papa y de tantas otras cosas que han pasado con el querido obispo de San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva. Sergio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Padre Maxi, un gusto saludarte a vos y a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, Sergio, un obispo al finalizar la asamblea plenaria la semana pasada tomó una frase diciendo que pareció una escuela de samba, digamos, la semana, ¿no? Por todas las cosas que han vivido. Contale a los oyentes, Oh, por bueno, lo Dios. que ha sido la semana Sí. pasada para los obispos, ¿no? Mirá, fue una semana pascual, como dijo el mismo Papa León, porque comenzamos, es la primera reunión que tenemos los obispos, todos juntos, somos unos 100 obispos en activo y unos 20, 30 de los que están jubilados, los eméritos. Nos reunimos de lunes a viernes. Bueno, pero comenzamos con el intercambio pastoral que esta vez estuvo centrado en hacer memoria y como tratar de pasar por el corazón la figura y el legado del Papa Francisco. Y fue un momento intenso de fe y también cargado de emoción. Yo me llevo en la memoria también el testimonio de los obispos que tuvieron un trato tal vez más cercano con Francisco y que podían recoger de esa fuente, de ese trato, un montón de cosas que nos dijeron, que escuchamos, que nos hizo mucho bien, incluso regadas por las lágrimas, pero las lágrimas del cariño y del dolor por su ya Pascua, su ausencia, ¿no? Eso fue muy intenso y claro, creo que queda ese legado inmenso que es su persona, su ministerio, sus documentos, sus gestos, que tendremos que seguir de manera especial nosotros los argentinos y los obispos de argentinos, porque el Papa Francisco surgió de ese grupo, de allí llevó su ministerio episcopal a Roma, mucha tela para cortar todavía. Después nos dedicamos al tema de fondo de esta asamblea, que era cómo imaginamos nosotros la conferencia episcopal en los próximos años, porque entre todos los legados de Francisco, pero bueno, la movida viene de antes, con todo lo que vive nuestra iglesia aquí en América Latina, con Aparecida, este renovado impulso misionero. ¿Cómo pensar esta conferencia que está formada por muchos obispos? Somos muchos realmente, es la octava conferencia episcopal en número de obispos del mundo. Y bueno, la organización que tenemos hasta ahora proviene de inicio del año 2000, o sea, tenía 25 años, ha ido creciendo y nos damos cuenta que tenemos que sí, por un lado, repensar cómo estamos organizados los obispos en Argentina, simplificar un poco nuestra organización, porque la conferencia episcopal nos reúne a los obispos para intercambiar dones unos con otros, como dice el documento final del sínodo, ¿no? Dones que somos las personas, que son nuestras iglesias diocesanas con su rica vida de fe para poner la conferencia episcopal, sus comisiones, sus equipos, al servicio de la misión evangelizadora. Y aquí en la misión hemos encontrado nosotros, yo lo llamo el eje vertebrador, unificante, pero también el fruto que esperamos de toda esta revisión de la conferencia episcopal, una iglesia más misionera. Así que bueno, haciendo esto nos agarró la fumata blanca a mediodía del jueves, estábamos almorzando y por supuesto esa noticia, yo confieso que tenía al lado del plato el celular con el Vatican News enfocado en la chimenea, con las dos gaviotas que estaban ahí. Entonces cuando apenas salió el humo blanco, bueno, fue una cosa muy linda. Terminamos de almorzar, nos fuimos a la sala donde nos reunimos y ahí, bueno, fue una cosa hermosa, Maxi. Bueno, vos también estabas ahí, así que lo podés certificar, ¿no? El Habem Papam, la alegría, después la curiosidad de saber quién era, un poco el desconcierto que nos dio el nombre, porque algunos lo conocían, otros no. Uno de nosotros lo conocía más que nadie, que era Alberto Bochatey, que estaba en el fondo, así hacia atrás, y que estaba emocionadísimo, y otros se levantaban, lo saludaban. Este, no pudimos escuchar el nombre
Por eso algunos pedíamos silencio, hasta que dijeron León, León 14, y ahí yo confieso que había estado haciendo quinielas, ¿qué nombre se iba a poner el Papa? Pablo III, Benedicto XVII, Francisco II, no acerté ninguna, y salió esto, ¿no? León 14, y bueno, pero la alegría fue muy grande, muy grande. Y después, bueno, retomamos el camino de nuestra reflexión. Terminamos hablando de un tema muy importante para nosotros, para los curas, que es la seguridad social del clero, la Mutual San Pedro, que es la que atiende la salud de nuestros sacerdotes ancianos o enfermos, y que hoy, como todas las organizaciones que dan seguridad social y sobre todo atienden a la salud, bueno, estamos en un momento difícil y bueno, ver cómo fortalecemos la atención de nuestros mayores, de nuestros curas y obispos mayores, ¿no? Entre medio, bueno, están nuestras celebraciones. La asamblea es un momento de encuentro, de oración compartida, de liturgia, de diálogos fraternos. Desde hace algún tiempo hemos incorporado a mitad de la asamblea un momento de lección divina, de oración que nos hace mucho bien, ¿no? Bueno, eso y Qué podría bueno. añadir otras cosas más, Qué pero bueno, eso Sergio, se fue la nota la escuela sustancia, dos ¿no? Samba de estos días, como dijo un obispo. Sí, la escuela dos ambas, la escuela dos ambas. Sergio, justamente vos además tenés ya una experiencia vasta en el episcopado, hablás mucho de lo fraterno, de la asamblea, y así se ve. Sí, Muchos, cuando se viralizó ese video donde los obispos están festejando, hablaban de qué humanos se los ven como algo sí. lindo. Y yo pensaba, bueno, hay una parte muy linda de la plenaria que quizás no son los temas y que a veces la gente que está esperando la información, que es un poco lo que significa compartir entre ustedes. Yo le decía a algún periodista sobre el intercambio, digo, mirá, los obispos no se habían visto cuando murió Francisco y fue como un momento muy intenso. Hay una parte de fraternidad que es bueno que la gente sepa que también se vive, que tiene que ver con las comidas, la oración, ¿no? Que es una parte como quizá no tan práctica de la plenaria. En uno de los grupos que me tocó a mí, que formado por obispos de varias edades y de años de episcopado, estaba Gustavo Carrara, Jorge Lozano, estaba Fernando Rodríguez, que es auxiliar de Lomas de Zamora, uno de los últimos obispos. Y él decía algo que nos hizo a todos acordar la primera vez que fuimos a la plenaria. Uno va, decía, eras cura hasta hace unos meses, ahora sos obispo, te estás tratando de ubicar en una nueva misión y de repente tenés que encontrarte con el episcopado argentino. Suena muy solemne. ¿Y qué te encontrás? ¿Qué decía Fernando? Y cuál, que fue también mi experiencia. Te encontrás con pastores del pueblo de Dios o con curas, somos curas, somos obispos, sí. El clima fraterno, de acogida, de fraternidad que te hace lugar, que adivinas que te estás haciendo, que tu vida ha cambiado, como decía recién, fuertemente y que tendrás que hacer un aprendizaje a veces muy acelerado de una responsabilidad nueva y muy importante en la iglesia, como es ser obispo. Yo me tocó intervenir y yo recordaba esto. Algunos fuimos obispos auxiliares, mi experiencia fue muy buena, aprendí mucho al lado de otros. Otros fueron sacados de la parroquia, llevados a otra región de la Argentina y puestos como obispos diocesanos. Es un aprendizaje fuerte. Para mí personalmente, Maxi, ir a las asambleas plenarias, que es siempre la tercera semana de Pascua, la segunda semana de noviembre, aunque yo esté cansado, mira, a veces uno, sobre todo a final de año, ¿no? Yo voy con gusto porque sé que me encuentro con hermanos, que rezamos juntos, que compartimos almuerzos, cenas, además de lo formal importante de las reuniones. Y ese intercambio de dones, desde a la noche compartir algo después de la cena, reírnos, o hablar de cosas muy serias que tocan el corazón, eso va construyendo la fraternidad porque los obispos somos una fraternidad. El sacramento del orden nos pone en comunión a todos y juntos somos responsables del anuncio del Evangelio. Eso es una gran alegría, a veces es un peso importante. Algunos hermanos han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles en su diócesis, sociales, internas de la iglesia. Entonces nos necesitamos unos a otros. Y eso en la Asamblea y en otros espacios, estamos dándole mucha importancia a las regiones pastorales, donde nos encontramos otras veces los obispos, le estamos dando mucha importancia
porque eso, así se predica el Evangelio y así se va creciendo nosotros como pastores o los curas como curas en la comunión y en la fraternidad. Qué bueno. Sergio, bueno, si bien estamos recién comenzando, es un momento para nuestro pueblo, para nuestras parroquias. Yo decía ayer en la misa, bueno, coincidió el primer domingo que nombramos a León en la plegaria con la jornada del Buen Pastor, ¿no? ¿Qué te suscita? ¿Qué te generó todos estos primeros días? Eh, ¿Cómo lo sentiste eclesialmente este momento de la elección de León XIV? Mi vivencia fue igual a la tuya. Además, yo ayer celebré misa en la catedral, teníamos programados la institución de ministros lectores y acólitos, algunos de ellos pronto serán ordenados diáconos permanentes. Estaban con su familia, estaban los curas, pero también fue acción de gracias por la elección de León. Y en la primera lectura, ¿te acordás? Los Hechos de los Apóstoles, es un momento dramático en donde se mezclan la persecución, la hostilidad, las envidias, esos tejes y manejes que terminan echando a Pablo y Bernabé del lugar, pero dice, los discípulos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Mira, desde la Habemus Papam, yo experimento y lo vi en mis hermanos obispos, lo vi estos días, este fin de semana donde he celebrado misa en una parroquia el sábado, ayer en la catedral, encontrándome con curas y otras personas, una serena alegría. Y la alegría, Santo Tomás de Aquino dice que es fruto de la caridad, pero también de la esperanza. O sea, esa esperanza grande que nos sostiene, nos trae alegría de que el Evangelio sigue adelante. León dijo, esta semana ha sido pascual porque en la Pascua Francisco hizo su Pascua y nos sentimos huérfanos. Sí, estuvimos varios días sin pastor. Pero cuando la fumata bianca nos dice ya la iglesia nuevamente tiene un pastor y los primeros pasos que ha dado León, sus homilías, yo las he leído, escuchado una y otra vez. Esta mañana, mientras me afeitaba, si me permiten decirlo, escuchaba el mensaje a los periodistas y eh, hay una alegría y una renovada esperanza, seguimos caminando, se retomará el camino abierto por el Papa Francisco con otro estilo, con otra experiencia. Escuchaba a los hermanos del cardenal Robert Prevost hablar de su hermano, mostrar esa foto de aquella época, los tres hermanos en orden, en blanco y negro, el más chiquito era él, un hombre que integra continentes, experiencia de vida, misionera. Yo estoy muy consolado y con una mirada muy esperanzada hacia adelante y creo que es una caricia del Espíritu Santo. Qué bueno. Sergio, las últimas dos, una te lo uno a lo que charlábamos recién. Vos además has estado, bueno, has sido formador de seminario, has estado en la comisión de ministerios. Te cuento una situación personal. Ayer cuando hablábamos de las vocaciones, a veces pareciera que los curas nos agarran como un poco de miedo. Y yo le decía a la gente, bueno, miren, es verdad que es el domingo del Buen Pastor, saluden a los curas, recemos por los consagrados, pero hoy es el día para rezar por vocaciones sacerdotales, ¿no? ¿Qué nos pasa, Sergio, para vos que has estado mucho tiempo trabajando en esto? A veces yo incluso hasta te lo digo como sacerdote, presidiendo la Eucaristía, nos da como cierta cuestión de no ser tan directos, ¿no? Y ayer yo dije, no, miren, hoy se reza por esto. Eh, Sí. ¿Cómo ves el tema de las vocaciones? Ayer hemos celebrado esta jornada. ¿Cómo lo vivís vos como pastor y como obispo? Bueno, mira, primero creo que pertenecemos ambos a una generación que eh, tuvo este prurito, este temor de hablar claramente de lo que a nosotros nos llena la vida. También porque tal vez vos y yo seguramente tenemos experiencia de hermanos nuestros muy queridos que fueron quedando en el camino, ¿no? Mm. Eh, y eso creo que nos toca el corazón, son de las heridas que el resucitado siempre busca acariciar. Yo creo que estamos en una etapa nueva. Los seminarios han crecido mucho en su discernimiento vocacional, pero también en un contexto cultural eh, que apunta en otra dirección. Pero creo que justamente, y lo dijo ayer León, cuando hizo el Ángelus, animó a los jóvenes a no tener miedo a responder a la invitación de la iglesia. Pero había celebrado antes la misa ante la tumba de Pedro
Y él nos decía a los curas, a los obispos, no hay que desanimar, sino encorallar le vocaciones, darle ánimo a las vocaciones. Yo creo que es eso, Maxi, creo que tenemos que hablar con sencillez de lo que a nosotros nos colme el corazón, porque ser cura es una cosa maravillosa, no es no tener problemas, no es a veces pasar momentos de incertidumbre, de dolor, pero ahí está la cosa, porque Jesús te sostiene. A mí me gusta rezar todas las mañanas antes de la oración oficial el Salmo 22, aunque cruce por oscuras quebradas, Señor, no temeré ningún mal, porque vos vas conmigo. Vos vas conmigo, tu vara y tu callado me sostienen. ¿No es esa nuestra experiencia de creyentes, pero mucho más de curas? Y permíteme que lo diga, mucho más de obispos. Realmente, el Señor sostiene y hace fecunda nuestra misión. Yo creo que eso lo tenemos que transmitir con más claridad, porque los jóvenes, yo anoche saludaba a todos los que entraban, a uno de los jóvenes que se está haciendo inquietud vocacional, y decía, bueno, realmente ojalá que pueda percibir este chico, jovencísimo, no tiene 20 años, esta alegría de ser cura, de anunciar a Jesucristo. Después están también las otras vocaciones. Ayer, 7, 9 hombres, 4 acólitos, el resto lectores, algunos de ellos serán ordenados diáconos. Aquí también hay un florecer vocacional, porque no es simplemente ordenar diáconos porque faltan curas, es ordenar Totalmente. hombres que han descubierto esta hermosísima vocación. Estaban con sus esposas, uno es viudo, pero es decir, descubrir que el Señor los llama a ser en medio de la comunidad signos visibles del Cristo servidor. Eh, yo creo que tenemos que animarnos y sumarnos a una nueva etapa vocacional en la iglesia, porque los jóvenes están aspirando a que alguien les muestre a Jesucristo y eso es importante. Qué bueno. Sergio, la última, los obispos de la región centro de Córdoba realizan una misión estos días. Sí, desde el jueves 15, San Isidro Labrador, hasta el domingo 18, vamos a estar en Villa María, la diócesis de Villa María, pero en la ciudad de Villa María y Villanueva, que está al lado. Los obispos de las 6 diócesis de Córdoba, no estará el cardenal Rossi, porque estará en Roma. Aunque algunos de los auxiliares nos decían, Rossi tiene ganas de pedirle al nuevo Papa que lo deje venir a la misión, pero como que quede allá, que nos esté representando ahí Sí, justo, sí. porque eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, Ángel es así, Ángel tiene esa pasión misionera y siempre pide estar con los más pobres. Bueno, eso es una cosa muy linda. Nosotros, vos sabés que los cordobeses habíamos planificado un poco para imitar a los obispos del Gran Buenos Aires que hicieron misiones en las 11 diócesis, la arquidiócesis y las diócesis del conurbano, después de Aparecida, los comandó entonces el arzobispo, el cardenal Bergoglio. Otras regiones también. Teníamos programado para el año 2020 que la arquidiócesis de Córdoba cumplía 450 años, pero nos agarró la pandemia. Después cambiaron el arzobispo y lo retomamos y el año pasado hicimos la primera experiencia hermosísima en de Anfunes, este año en Villa María y queremos en los años posteriores visitar como misioneros el resto de las diócesis. Se mueve todo, porque los curas, la gente, yo salí a misionar en Teanfunes con un grupo de personas, eran señoras que me acompañaban, íbamos a visitar enfermos, las escuelas, las instituciones, íbamos por la calle, bueno, es eso lindo de callejear la fe, como decía Francisco, ¿no? Este, una experiencia misionera que es muy sencilla, no es nada extraordinario. Es la presencia, escuchar, rezar juntos allí donde te dan pie y anunciar el amor de Cristo, ¿no? Es nada más que eso, lo central, ¿no?